Bueno, buenos días. Damos comienzo a la segunda clase del curso de Medicina Interna. En el día de hoy, la charla es de estado de mal epiléptico. Nos acompañan el doctor Caraballo, jefe del servicio de neurología, la doctora Gabriela Reyes, asistente del servicio de neurología, y la doctora Carla Bacaro, asistente del SIM 42. Muy buenos días, les habla Roberto Caraballo. Quiero agradecer la invitación a participar de este curso interesante. Dentro del tema de estado de mal epiléptico, hemos elegido dos casos paradigmáticos para contarles, para discutir, para compartir. Así que bueno, esperemos que sea de utilidad. Estos dos casos son interesantes, en primer lugar por la etiología de uno de ellos, y en segundo lugar una forma de estado de mal que es mucho más común de lo que pensamos y que es importante su reconocimiento para un manejo terapéutico adecuado y evitar a veces estudios innecesarios y agresiones desde el punto de vista terapéutico. Así que bueno, espero que sea de utilidad. Los dejo con las doctoras para empezar la presentación. Bueno, buen día. Vamos a presentar el primer caso clínico. Corresponde a un niño de 2 años y 9 meses, cuyos antecedentes perinatológicos es producto de un embarazo controlado, un recién nacido de término con un peso adecuado de 3 kilos, Apgar 910, alta conjunta. Es un paciente oriundo de Paraguay, primer y único hijo de padres no consanguíneos y sin otros antecedentes a destacar. Los hitos madurativos de este niño eran acordes a la edad, desde el inicio hasta el comienzo de las crisis, aproximadamente a sus 2 años, donde pierde el lenguaje y motricidad fina del hemicuerpo derecho. Bueno, este es un paciente que se recibe por primera vez en el servicio de neurología en agosto del 2018, con una historia de enfermedad que empieza en junio del 2018 en su lugar de origen, caracterizado por crisis en vigilia, focales abilaterales, a predominio de focales izquierdas, sensitivo-motoras con automatismos faciales, secundariamente generalizadas, que asociaba desde el inicio una alteración del ciclo sueño-vigilia según referían los padres. Por esta razón consultan en el lugar de origen, donde se le realizan varios estudios, electroencefalograma, tomografía y resonancia, iniciándole tratamiento en base a ácido valproico. Debido a la persistencia de las crisis, en junio del año pasado deciden concurrir a la ciudad de Corrientes para una segunda opinión, ya que el paciente había agregado a las crisis focales y a la alteración del ciclo sueño-vigilia una epilepsia parcial continua de miembro inferior izquierdo. Es así que en la ciudad de Corrientes se realizan nuevamente estudios, se le hace un electroencefalograma con paroxismos de punta onda centrotemporal izquierda de alta frecuencia de descarga y una resonancia de cerebro 3 Tesla normal, que se las muestro a continuación. En ese momento, debido a la clínica, se sospecha en el lugar de origen que podría tratarse de una encefalitis inmunomediada. Se solicita en aquel momento un panel de encefalitis inmunomediadas, el cual dio un resultado negativo. Con esta serie de estudios, consulta por primera vez a nuestro hospital el 9 de agosto para una segunda opinión. A su ingreso teníamos un paciente que refería que tenía varios tipos de crisis focales izquierdas, que secundariamente se generalizaban, automatismos faciales, y lo que llamaba la atención es las crisis parcial continua de miembro inferior izquierdo, las mismas que ya habían iniciado desde el 30 de junio del 2018. Al examen físico era un niño conectado, vigil, que tenía un lenguaje lento, que los padres referían que había empeorado desde el inicio de las crisis, es decir, desde junio de ese año, y con la epilepsia parcial continua, a predominio de lo que es el miembro inferior izquierdo, con menor intención de movimiento de lo que era el hemicuerpo izquierdo. En ese momento, nosotros nos planteamos que podía tratarse de una etiología. Teníamos un paciente que asociaba una epilepsia focal, que asociaba una epilepsia parcial continua de miembro inferior izquierdo, con un compromiso motor con este antecedente de una encefalitis probablemente inmunomediada por la alteración del ciclo sueño-vigilia,
Así que empezamos estudios para descartar una probable etiología autoinmune, entre ellos un diagnóstico diferencial del síndrome de Rasmussen. Se solicita una nueva resonancia de cerebro, un video electroencefalograma y nuevamente solicitamos los estudios de panel para para encefalitis inmunomediada. Esta es la resonancia previa con la que llega el paciente, que es de junio del 2018, la cual es normal, no tiene ninguna alteración. Y bueno, decidimos empezar a estudiarlo. Durante el tiempo de estudio, el paciente consulta por guardia. Sí. Y acá vamos a comentar un evento agudo. El paciente ingresa por guardia con un cuadro febril en contexto de un cuadro de vías aéreas superiores, con convulsiones focales, clonías palpebrales y automatismos orales de mi cuerpo izquierdo, asociado a babeo, ausencia de lenguaje y trastorno del ciclo sueño-vigilia. Crisis tónico-clónicas bilaterales y crisis parcial continua de mi cuerpo derecho de aproximadamente 40 minutos de duración. Ante esto, nos preguntamos si estamos ante un estado de mal convulsivo. Lo vamos a definir. El estado de mal epiléptico se define como convulsión que persiste por un periodo suficiente o se repite lo necesario como para producir una condición persistente. Y según la ILAE, en el 2015 lo define como la condición que resulta de un fallo en los mecanismos responsables de terminar la convulsión o de la iniciación de mecanismos que provocan una convulsión anormalmente prolongada. Es una condición que puede provocar consecuencias a largo plazo que incluyen muerte e injuria neuronal y alteraciones en la red neuronal. La conducta a seguir con este paciente. Nos encontramos con un niño de 2 años con antecedentes de epilepsia focal de 9 meses de evolución, con una sospecha de una epilepsia inmunomediada en estudio, una sospecha de síndrome de Rasmussen, y que ingresa por guardia con crisis focales, sensitivo-motoras, subintrantes y crisis parcial continua del miembro inferior derecho de 40 minutos de duración. En el ingreso, ante el ingreso por guardia, el tratamiento que se inicia en los primeros minutos cero, en los primeros 5 minutos, es colocar oxígeno de apoyo, asegurar una vía aérea, colocar vía periférica y monitoreo de signos vitales. Llegados a los 5 minutos, al continuar el episodio y no ceder, se indica la primera dosis de lorazepam a 0,05 miligramos por kilo, que se repite a los 2 o 3 minutos al no ceder el episodio. Llegando a los 10 minutos, por persistir la clínica, se indica una impregnación de fenitoína a 20 miligramos por kilo. Llegamos a los 30 minutos, el episodio continúa, se indica impregnación con fenobarbital a 20 miligramos por kilo y se indica en ese momento dexametasona a 0,5 miligramos kilo, que nosotros lo recomendamos en los estatus en general a los 30 minutos, pero en este caso en particular, al ser un síndrome de Rasmussen, provee una mejoría extra. El paciente, a pesar de esto, continúa con el estado convulsivo, empieza a comprometer su vía respiratoria, por lo cual se indica un goteo de midazolam a 0,2 miligramos por kilo hora y se decide su ingreso a UCI para asistencia respiratoria mecánica. Posteriormente el paciente se estabiliza, puede volver a la sala y ahí continúan los estudios por el servicio de neurología, que bueno, Gaby acá nos iba a comentar lo importante de los tiempos en el tratamiento del estatus. Sí, acá vemos que en cuanto a lo que es la nueva definición de estado de mal epiléptico, se encuentra en relación con el momento para iniciar el tratamiento. En general, el primer punto, que sería el tiempo 1, es cuando el tratamiento debería comenzarse, que es a los 5 minutos en crisis tónico-clónico generalizadas y 10 minutos para las crisis focales, con o sin compromiso de conciencia. El segundo punto, o T2, marcaría el momento en el cual el daño neuronal o de las redes neuronales puede comenzar e indica que el estado de mal epiléptico debe ser controlado. En estos casos, para el estado de mal tónico-clónico generalizado, es de 30 minutos y para el estado de mal focal, 60 minutos. También es importante aclarar que actualmente la nueva propuesta clasifica
una clasificación por 4 ejes que para nosotros es importante porque habla de lo que son la semiología de las crisis, la etiología de la epilepsia, el correlato electroencefalográfico, que en muchos casos no es fácil de obtener en el momento, y la edad del paciente. Lo que sí podemos decir que es importante el interrogatorio, rápidamente podemos tener la edad del paciente e interrogar bien para poder saber el tipo de crisis que tenemos. Cada paciente, lo ideal sería que sea categorizado en uno de estos 4 ejes. En este paciente puntualmente es muy importante la etiología del mismo, ya que se trata de una epilepsia probablemente de origen inmunomediado, que asocia crisis focales, que asocia una epilepsia parcial continua del miembro inferior izquierdo, y que el tratamiento en particular difiere de otro tipo de epilepsias porque tiene un tratamiento de inmunomodulación y también asociado a corticoides. A continuación, cuando seguimos con la serie de estudios y el paciente pasa a la sala para continuar los estudios, se le realiza un electroencefalograma. Acá en este electroencefalograma vemos un electroencefalograma desorganizado con una actividad lenta, delta teta, predominio fronto central izquierdo. Acá tengo un video para mostrarles en el cual se ve mostrarles la actividad. No me corro. Paso. Bueno, en el video lo que quería mostrarles es las crisis de las clonías faciales izquierdas del paciente y la epilepsia parcial continua, que era predominio del miembro inferior izquierdo, a predominio de lo que era el hallux izquierdo, que eran muy sutiles pero permanentes, por lo cual el paciente incluso llegó a ser medicado con goteo de midazolam. Acá continuamos viendo el correlato eléctrico. No sé si el doctor quiere... Las anteriores. Sí. Ahí ustedes ven cómo un chico que está en estado de mal epiléptico, desde el punto de vista electroencefalográfico, en el hemisferio contralateral, es decir, en el hemisferio izquierdo, ven una actividad lenta, no son descargas tan significativas, llamativas, aparatosas como pueden ser las espigas o las espigas honda o las polipuntas, sino es una actividad lenta, bien focal, continua, que tiene un carácter rítmico, un carácter reclutante, para que vean que a veces desde el punto de vista clínico tenemos un impacto que muchas veces no es el que uno esperaría encontrar desde el punto de vista electroencefalográfico. Y en la siguiente ustedes van a ver cómo la actividad se va extendiendo al mismo hemisferio y al hemisferio contralateral, y aquí se hace aún la actividad más lenta. Eso es un patrón muy característico del registro crítico, es decir, las ondas se hacen de mayor voltaje, ustedes ven que son más elevadas y la frecuencia de descarga es menor. Esos son aspectos que generalmente vemos en la secuencia de una crisis epiléptica. Por eso queríamos contarles este hallazgo, que a menudo lo vemos en determinados tipos de crisis y en determinados síndromes. Continuando los estudios en este paciente, estos eran los estudios complementarios previos que, como ya dijimos anteriormente, trajo el paciente, unos laboratorios dentro de parámetros normales, el panel de anti-NMDA negativo, punciones lumbares que se hicieron acá, una primera traumática, pero sin ninguna alteración, con láctico normal, y acá se vuelve a repetir una resonancia de cerebro, donde vemos, yo les mostré previamente una primera resonancia que se hizo en julio del año pasado, que estaba informada y era normal. Lo que pueden ver ahora, esta es la resonancia de junio del año pasado, donde no existían alteraciones groseras, y la resonancia que se realiza el 24 de agosto del año pasado, lo que se ve es una afectación de lo que es la sustancia blanca cortical, con una ligera hemiatrofia, ¿sí? Que compromete sobre todo lo que es el lado izquierdo. Acá continúa el compromiso de la sustancia blanca, comparte el compromiso de lo que es la sustancia gris en T2 y FLAIR.
Todavía no se evidencia lo que es la retracción ventricular, que puede ser característica en el Rasmussen, pero sí se ve acá un compromiso en sustancia blanca que nos hablaría de un fenómeno inflamatorio. Para aclarar un poco lo que es la definición de la epilepsia parcial continua, que es lo que tenía nuestro paciente, se define como ataques epilépticos o crisis continuas repetitivas, ya sean motoras o sensoriales, con conciencia conservada, que puede durar 1 hora y que representa una actividad epiléptica restringida localmente. Es importante, como les decía previamente, definir la etiología del paciente y del tipo de crisis que realiza. En cuanto a lo que es la epilepsia parcial continua, uno tiene que sospechar en distintas etiologías. Las 3 series más importantes de lo que es epilepsia parcial continua más grandes disponibles, lo que nos hablan es de los diagnósticos diferenciales posibles. Pueden ser trastornos vasculares, que tendríamos accidente cerebrovascular, una hemorragia intracraneal, trombosis venosa central, la encefalitis de Rasmussen, que es la causa más común de epilepsia parcial continua en la infancia. Y luego tenemos otro tipo de causas como ser neoplasias, trastornos metabólicos como enfermedades mitocondriopatías como el síndrome de Alpers, intoxicaciones, que son diagnósticos importantes en el momento de definir la probable etiología ante un paciente que tiene epilepsia parcial continua. En este caso, nuestro paciente era un paciente previamente sano, que empieza con una enfermedad progresiva, caracterizada por una epilepsia focal, que empieza a volverse resistencia a fármacos, que empieza con un compromiso motor, con una hemiparesia progresiva, con un deterioro cognitivo, porque como les explicamos ya era previamente sano hasta el inicio de la enfermedad, y que va evolucionando con un correlato imagenológico con una atrofia cerebral unihemisférica. Es así que nosotros sospechamos de una encefalitis de Rasmussen, que esta afecta principalmente a niños o adultos jóvenes, una edad de inicio media de 6 años, lo cual es interesante en este paciente porque es uno de los pacientes más pequeños que tenemos en nuestra serie, y el 50% de los pacientes, según lo descrito en 1977, desarrolla una epilepsia parcial continua, y en la serie publicada por el Dr. Caraballo y colaboradores en 1997, un 100%. También existe la última serie publicada de presentaciones atípicas de Rasmussen, en los cuales de 44 pacientes, 12 pacientes presentan una presentación atípica, y de estos 8, solamente 8 desarrollaron epilepsia parcial continua. ¿Quieres decir algo más al Rasmussen? Sí. La idea de la presentación de este caso es la siguiente. Ustedes saben muy bien que en relación a los tipos de estados de mal epiléptico, la relación es la siguiente: de cada tipo de crisis epiléptica vemos un tipo de estado de mal. Entonces este chico, ¿qué fue lo interesante? Que inició con crisis focales, motora predominantemente, asociadas a un componente de compromiso de conciencia, un nivel de conciencia alternante, y eso, que resistente en inicio al tratamiento, y eso nos hace pensar, o debemos pensar siempre, además del tipo de epilepsia, que en ese momento era una epilepsia focal, en cuál puede ser la etiología, las categorías de causas de estas crisis, y lo novedoso que se ha incorporado como una nueva categoría etiológica son las epilepsias inmunomediadas. Entonces, en un chico con este patrón clínico que no nos hace pensar en las formas más prevalentes de epilepsias focales de la niñez, con este compromiso de conciencia y que no responden fácilmente al tratamiento, la epilepsia inmunomediada está presente. Y como les dijo la doctora Reyes, se planteaba una encefalitis inmunomediada. Así fue como la estudiamos, se descartó en una primera etapa, pero se confirmó en un segundo análisis de anticuerpos la presencia del anticuerpo anti-NMDA. Que esto es interesante porque en la literatura es excepcional la descripción de un niño que tiene un claro cuadro compatible con síndrome de Rasmussen, que se hace por el patrón clínico, por la característica de la imagen y la evolución, la progresión, tanto neuroradiológica como clínica, pero lo interesante es la presencia
de este anticuerpo que no es habitualmente expresado como un síndrome de Rasmussen. Volviendo al manejo del estado de mal epiléptico, y aquí es interesante lo que mencionaron las doctoras, es la posibilidad de los corticoides, que estamos absolutamente de acuerdo con incluir los corticoides. Tal vez podríamos, y en función de la etiología que pensamos, haberlo indicado anteriormente, no solo como un efecto antiedematoso, sino también con un efecto inmunomodulador. Entonces ahí utilizamos esta opción terapéutica en función de dos aspectos. Y el ejemplo que siempre mencionamos del uso de los corticoides es el clásico síndrome HHE, que se llama síndrome hemiconvulsión, hemiparesia, epilepsia, que es un síndrome que se instala después de un cuadro febril que afecta a un hemisferio, que se caracteriza por una crisis prolongada de mucho tiempo, que lleva a una hemiparesia con un edema importante en el hemisferio contralateral, y en esos casos hay que utilizar rápidamente los corticoides para evitar que ese niño quede con una secuela motora y una epilepsia de difícil control. Y esto de la época que yo empecé la neurología, ya el doctor Fejerman insistía en este reconocimiento y la posibilidad de informar a los pediatras sobre esta eventualidad epiléptica. Cada vez vemos menos estos pacientes, y probablemente porque los pediatras hayan aprendido a que en un chico con una convulsión unilateral prolongada en un cuadro febril tenemos que ser enérgicos en el tratamiento, y sobre todo el uso de los corticoides, porque eso está demostrado que podemos manejar en forma rápida el edema cerebral y evitar una atrofia secuelar y obviamente una epilepsia y una hemiparesia que generalmente les ofrece a esos pacientes un pronóstico no muy bueno. Así que esto es importante con respecto al manejo de las crisis. Es interesante remarcar lo siguiente: una cuestión es la definición de estado de mal, pero lo que tenemos que aprender, y cada vez estamos actuando con mayor rapidez, es con respecto a cuándo tenemos que intervenir desde el punto de vista terapéutico durante una convulsión. Como bien lo explicó la doctora Reyes, dependiendo del tipo de convulsión, es el tiempo que uno inicia el tratamiento para evitar precisamente morbilidad y mortalidad. Es decir, no llegar al estado de mal, o sea, evitar consecuencias que pueden tener esos pacientes cuando la crisis se prolonga. Pero acá también hay que insistir, que mencionó también la doctora Reyes, la causa. En la causa uno ya sospecha cuál puede ser la causa, y de acuerdo a eso uno tiene que ser más o menos agresivo. En una forma benigna, o que ya no utilizamos tanto el término benigno, sino las formas prevalentes de las epilepsias focales de la niñez, como la rolándica, como el síndrome de Panayotopoulos, etc. Las crisis en general son autolimitadas y a veces se pueden prolongar, pero el futuro no depende tanto de las crisis de ese paciente, sino de la etiología del síndrome. Y son síndromes que son generalmente sensibles a los fármacos y autolimitados, o sea que son edad dependiente, con el desarrollo desaparecen. Bueno, esto es un ejemplo claro, por suerte son las formas más comunes, que no tenemos que ser tan agresivos desde el punto de vista terapéutico en la emergencia. Sin embargo, en las otras epilepsias lesionales o probablemente lesionales, o las inmunomediadas, etcétera, etcétera, ahí sí tenemos que ser mucho más enérgicos en el uso de medicación mucho antes de llegar al estado de mal epiléptico. Y el otro aspecto que estamos trabajando mucho es qué hacer, o sea, cómo orientar a los padres desde el momento que empieza la crisis en su casa o en otro ambiente hasta llegar a los servicios de emergencia, a un hospital o a una sala. En ese sentido, estamos utilizando generalmente las diferentes formas de benzodiazepina, los diferentes tipos y formas de benzodiazepina, para que los padres puedan tener una intervención activa
y eso también ayuda a la morbilidad y a la mortalidad de los pacientes con epilepsia. Por eso es importante estar muy atento ante la presencia de una convulsión. Obviamente que es una cuestión cuando es un debut y otra cuestión es cuando ya es un paciente epiléptico conocido, un niño que sabemos bien cuál es su síndrome, que sabemos bien cuál es su causa, y en ese sentido uno ya debe informar a los padres para que se manejen de manera adecuada o por sus medios, dándole pautas de manejo o alertarlos a que tengan acceso a servicios de emergencia para yugular las crisis lo antes posible. Bueno, sí, vamos a pasar al segundo caso clínico. Se trata de una niña de 5 años y 10 meses, cuyos antecedentes perinatológicos es producto de un embarazo controlado, recién nacido de término, peso adecuado, Apgar 910, alta conjunta, padres no consanguíneos, con hitos madurativos acorde a la edad, actualmente en primer grado, con buen rendimiento y un examen neurológico previo normal. Esta niña ingresa por guardia. Presenta un episodio de palidez, vómitos constantes, retroversión ocular, convulsiones hemiclónicas secundariamente generalizadas y compromiso de conciencia alternante. Ante esto, ingresó por guardia, los pediatras nos preguntamos, bueno, la sospecha clínica inicial, nos planteamos una encefalitis y de qué causa. Bueno, las etiologías pueden ser variadas, puede ser infecciosa, tóxica, metabólica, traumática. En consecuencia de esto, iniciamos un manejo inicial. El paciente al ingreso nos aseguramos su vía aérea y el aporte de oxígeno, colocamos vía periférica y hidratación y monitoreo de signos vitales. Se realiza un laboratorio de medio interno, de electrolitos y glucemia. Se realiza tratamiento de las convulsiones según el algoritmo, búsqueda de tóxicos, una imagen del sistema nervioso y PL y toma de líquido cefalorraquídeo para citoquímico y cultivos. Tratamiento antibiótico y antiviral empírico dependerá del estado clínico y de lo que el pediatra evalúe. No hablamos aparte del interrogatorio a la familia, si venía con un cuadro febril previo, si recibía medicación, bueno, esto desde ya. Estabilizado el paciente y realizados los estudios diagnósticos, se inicia el tratamiento empírico a discreción de los pediatras y de acuerdo a los resultados normales se consulta con el servicio de neurología para plantear otras alternativas diagnósticas. Bueno, una vez consultado este paciente, tenemos una niña de 5 años previamente sana que consulta por primera vez por un episodio en sueño. Es importante e interesante este paciente porque, como bien les decía el doctor Caraballo, hay muchos tipos de síndromes característicos, tanto la semiología como el correlato electroencefalográfico, que nos hacen sospechar de un síndrome epiléptico determinado. Esta nena, una nena previamente sana, tiene un episodio en sueño caracterizado por signos autonómicos, palidez, vómitos constantes, episodio crítico de retroversión ocular con crisis hemiclónicas secundariamente generalizadas, con un estado de conciencia alternante, según referían los padres. Nosotros la definimos con una crisis focal de inicio motor, con síntomas autonómicos prevalentes y con una crisis tónico-clónica generalizada secundaria con pérdida de la conciencia. En ese momento, lo ideal, sabemos que no siempre se puede realizar en todos los lugares, se realiza un electroencefalograma en nuestro hospital, que ya se los voy a mostrar, donde se evidencia una actividad delta teta rítmica. Se solicita una resonancia de cerebro previamente por los pediatras que había sido normal. Entonces, ante una paciente sin antecedentes, con un desarrollo neuromadurativo normal, que presenta episodios con signos autonómicos, con una crisis focal, esto nos habla claramente de un síndrome que nosotros conocemos, que es muy conocido en pediatría, que es el síndrome de Panayotopoulos, que, como bien les explicaba el doctor Caraballo, se trata de epilepsias focales, idiopáticas, antiguamente llamadas benignas, que responden muy bien al tratamiento y que en general son autolimitadas. La diferencia en este paciente, que llama la atención en cuanto a lo clínico, es la persistencia de vómitos constantes, la alteración de la conciencia con ese compromiso alternante y las crisis focales, por lo cual a su ingreso se sospecha de una encefalitis.
Cuando nosotros hacemos el electroencefalograma, que este es el electroencefalograma ictal que tuvimos la oportunidad de realizar, lo que vemos es una actividad lenta, de ondas lentas rítmicas, con ocasionales espigas intercaladas en la región occipital izquierda. Y aquí podemos decir que lo que tuvo el paciente es un estado de mal con crisis autonómicas, caracterizado por la palidez, por los vómitos y por el compromiso alternante de la conciencia. Acá vemos la continuación con las mismas características. Una hora después de lo que es el comienzo del estado de mal, el paciente continuaba con estas descargas rítmicas de ondas lentas, asociado a los episodios de vómitos intermitentes y del compromiso de la conciencia variable. En cuanto a lo que es el tratamiento en este tipo de pacientes, en este caso tenemos un paciente que no tenía tantas crisis convulsivas clínicas evidentes, lo que tenía era muchos signos autonómicos y el compromiso de la conciencia, por lo cual, como bien nos decía Carla, se descartan en primer momento las causas de encefalitis aguda. Una vez teniendo el electroencefalograma y sabiendo que la característica clínica y semiológica nos habla de un probable síndrome de Panayotopoulos ya bien definido, podemos ver que eléctricamente el paciente estaba en un estado de mal epiléptico no convulsivo. El tratamiento del estado mal epiléptico no convulsivo no difiere sustancialmente de lo que es el mal epiléptico convulsivo generalizado. El fármaco de elección suele ser una benzodiazepina, un diazepam, con la dosis usual utilizada. Y en algunos casos en los que los episodios del estado epiléptico no convulsivo es el estado inicial, puede ser útil el agregado de etosuximida o ácido valproico a lo que es el diazepam. Por otra parte, está descrito en una publicación del doctor Caraballo en 2010 que el estatus epiléptico no convulsivo focal tampoco difiere sustancialmente, el manejo, de este estado no difiere sustancialmente de lo que es el generalizado. Y teniendo en cuenta que el grado de urgencia es algo menor, algunos autores prefieren iniciar el tratamiento con fenobarbital o difenilidantoína. Algo importante también, que es el caso de esta paciente, que el estado epiléptico no convulsivo autonómico responde muy bien siempre a las benzodiazepinas endovenosas y eventualmente la difenilidantoína podría ser de gran valor en el tratamiento. Acá en realidad mostramos lo que es un electroencefalograma ictal habitual de un paciente que tiene un síndrome de Panayotopoulos con esta actividad de espiga onda occipital izquierda, una vez que ya salió de lo que es el estatus eléctrico. Para aclarar un poquito, el síndrome de Panayotopoulos se considera una epilepsia focal de la niñez más frecuente después de lo que es la epilepsia benigna de la infancia con espigas centrotemporales. Las crisis aparecen generalmente entre lo que son los 2 y 6 años de edad. La mayoría de los episodios ocurren en sueño, como pasó de nuestra paciente, se asocian a vómito ictal, que es casi constante. Puede tener desviación de ojos o de la cabeza, seguida en general por convulsiones semiclónicas que pueden terminar secundariamente en crisis generalizadas, como pasó con nuestro paciente. Suele haber un compromiso de la conciencia durante las crisis, las cuales pueden terminar en un estado epiléptico en función de la duración. Los vómitos y otros síntomas autonómicos están también presentes en crisis que ocurre cuando los pacientes están despiertos. Es importante hablar acá de lo que el estado de mal epiléptico no convulsivo autonómico más frecuente, la causa de estado epiléptico no convulsivo autonómico más frecuente en los niños es el síndrome de Panayotopoulos. Alrededor de un 50% de los niños pueden presentarlo y, como bien dijimos, se debe diferenciar de encefalopatías agudas, como ser secundarias a tóxicos, encefalitis, un accidente cerebrovascular, entre otros. La identificación de esta forma, como decía el doctor Caraballo, es crucial para evitar estudios y tratamientos agresivos. Bueno, en este síndrome me parece muy importante la información que queremos transmitirle a ustedes, es decir, a los pediatras en general, porque es una forma prevalente de epilepsia, es la forma más común del niño preescolar y la segunda más común de todas, después de la forma rolándica. Lo interesante, como decíamos, es el modo de manifestarse y lo prolongado de la manifestación. ¿Por qué lleva el nombre de Panayotopoulos? Porque Panayotopoulos en la década del 80 fue el primero que empezó a considerar el vómito como una crisis epiléptica. O el espectro emético, es decir,
la arcada, náusea, vómitos, el paciente empieza a sentirse mal, refiere que se siente mal, con la palidez y con el compromiso de conciencia asociado al fenómeno motor. Obviamente que lo que queremos insistir y tener mucho cuidado es que todos los chicos, y ustedes lo saben mejor que nosotros, tienen vómito, pero no el vómito por sí solo, tenemos que pensar en una crisis epiléptica. Ustedes saben que durante muchos años se ha hablado de una epilepsia abdominal, entonces no queremos fácilmente empezar a reconocer aspectos, signos clínicos que son muy comunes de enfermedades clínicas y que no tienen nada que ver con la epilepsia. Sin embargo, en estos pacientes con síndrome de Panayotopoulos hay veces que el fenómeno autonómico es la única forma de presentación, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque ahí resulta imposible de diferenciar de los fenómenos del espectro emético de situaciones clínicas comunes y muy bien conocidas por usted. Entonces buscamos siempre elementos clínicos, por eso la clínica es soberana, sigue siendo crucial para tratar de diferenciar un fenómeno de otro. Si hay duda, obviamente que el electroencefalograma vuelca la balanza hacia uno u otro diagnóstico diferencial. Pero es importante este tipo de manifestación, que puede ser el debut, y puede ser el debut y expresarse de una manera muy prolongada, en un estado de mal autonómico, y que ustedes pueden recibir estos chicos previamente sanos, sin antecedentes, o que pueden tener antecedentes de convulsiones febriles, que habla a favor de un fenómeno idiopático, genéticamente determinado, no lesional, o antecedentes de epilepsia en la familia. Imagínense lo importante que fue todo esto, que motivó un consenso para definir el síndrome de Panayotopoulos y un consenso para considerar por primera vez las crisis autonómicas y los estados de mal autonómico. Entonces esto es importante, que queríamos remarcarlo, porque obviamente que yo pienso y creo y estoy convencido que la gran mayoría de estos chicos, si no todos, van a consultar a los pediatras en primera instancia. Entonces acá podemos discutir si hacer, es decir, porque los diagnósticos diferenciales son toda una serie de encefalopatías agudas, infecciosas, tóxicas, metabólicas, accidentes cerebrovasculares. Y ahí está en el criterio clínico de no ser muy agresivo. Porque una cuestión es que tenga fiebre previa durante varios días, porque a veces la fiebre puede ser parte de los síntomas autonómicos durante el proceso de las crisis, con estos vómitos que se repiten, que tiene un estado de conciencia alternante con algún componente focal. Entonces claramente nos hace pensar en un estado de mal, en una encefalopatía, aguda. Ahora, si uno le hace el electroencefalograma en ese momento, tiene una actividad de fondo normal, y eso es categórico a la hora de diferenciar. Lo que sucede es que no tenemos acceso rápidamente a este estudio, y por eso muchas veces se incurren errores desde el punto de vista diagnóstico. Yo recuerdo chicos que inicialmente ingresaban a nuestro hospital Garrahan al servicio de terapia intensiva, pensando en estas patologías, en estos cuadros de encefalopatías agudas, cuando eran pacientes con una forma de muy buen pronóstico, de excelente pronóstico, como es el síndrome de Panayotopoulos. Por eso es la importancia del pensamiento de todos nosotros, y ustedes también, de la existencia de estos síndromes. Y ser muy cuidadoso, porque si el chico no tiene una fiebre previa muy importante, si no tiene, el laboratorio no muestra signos de infección, no tiene signos neurológicos focales evidentes, etcétera, etcétera, es decir, ojo en no ser demasiado agresivo con una resonancia, una imagen, un TAC normal. Probablemente se trate más de un síndrome de Panayotopoulos que una encefalopatía aguda. Obviamente que a veces uno dice es preferible hacer un estudio de más y no de menos, y alguno obviamente puede recibir una PL o algún otro examen complementario que tal vez no hubiera sido la indicación oportuna en ese momento, pero nunca está de más un estudio cuando uno no está seguro y tiene dudas con respecto a la etiología y al síndrome de ese momento. Así que por eso queríamos reforzar el manejo de estos estados de mal, que en general con medicaciones, con benzodiazepinas se pueden resolver fácil, y si no responden con difenilidantoína. Lo que sucede es con estos chicos además es que como no se recuperan rápidamente y uno le da más anticonvulsivo en el episodio agudo, eso le deprime aún mucho más la conciencia y no se recuperan. Entonces uno piensa que
que la enfermedad de base está en curso y por eso el paciente no reacciona. No reacciona porque ahí empieza a actuarle el fármaco, fenobarbital, etcétera, etcétera, más benzodiazepina, le deprimen el sensorio aún más y el paciente tarda muchísimo más en recuperarse, y eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Por eso muchas veces estos pacientes terminan en terapia intensiva o en los servicios de emergencia porque no se ha hecho una identificación clara del diagnóstico y por ende se ha sido muy enérgico en el tratamiento. Así que bueno, esto era importante transmitirles a ustedes porque es una consulta muy frecuente en nuestra práctica diaria, tanto de los pediatras como de los neurólogos. No, esto era para mostrarles el pensamiento o el engrama mental o la hoja de ruta que tenemos que tener presente ante un chico con convulsiones. En primer lugar, definir el tipo de crisis. En términos de estado de mal, obviamente, cuántos tipos de crisis existen, tipos de estados de mal epilépticos conocemos. Una vez que definimos el tipo de crisis, pasamos a reconocer el tipo de epilepsia. Hay algunas epilepsias que automáticamente pasan a ser síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos se definen cuando tienen un claro inicio en cuanto a edad, un patrón clínico muy característico, una patente electroencefalográfica distintiva y un curso evolutivo y un tratamiento que los distingue y un pronóstico también acorde a cada síndrome. Hay veces que no podemos definir síndrome, que queda el pensamiento en tipo de epilepsia. A la derecha vemos todas las etiologías, las lesionales, las genéticas, las infecciosas, las metabólicas, las inmunes. Estas dos últimas son importantes reconocerlas porque además del tratamiento anticonvulsivo pueden tener un tratamiento específico de acuerdo a la etiología, y todavía, a pesar del avance de la tecnología, existen chicos con convulsiones o estado de mal que no sabemos claramente su origen. Y a la izquierda todas las comorbilidades que vemos en los chicos con epilepsia, que son asociaciones de diferentes características, sobre todo los trastornos del desarrollo, que se dan en niños fundamentalmente, y que a veces son tan o más importantes que la propia epilepsia, y eso hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, esto sería en nuestra práctica diaria el pensamiento que tenemos que tener para manejar adecuadamente las epilepsias, el tipo de crisis, la causa, y también nos ayuda mucho al manejo de la interpretación diagnóstica y el manejo terapéutico de los estados de mal convulsivos y no convulsivos. Una sola cosita con respecto, el estado de mal convulsivo, tanto generalizado como focal, pero convulsivo, el manejo terapéutico es similar. En los otros estados de mal, por ejemplo, focal no convulsivo o estado generalizado no convulsivo, que es todo un tema hoy en la epileptología, y las formas mioclónicas, etc., el tratamiento es un poco menos enérgico, no tan agresivo, y ahí también entra en juego el tipo de epilepsia, el tipo de síndrome, como para ser más efectivo y menos agresivo en el manejo terapéutico. Bueno, les agradecemos mucho. Yo particularmente tengo una pregunta que capaz alguno de los clínicos de otros lugares, nosotros tenemos neurología infantil de esta calidad con nosotros, pero ¿cuándo derivaríamos a un paciente, si no tenemos neurólogo adentro del lugar donde trabajamos, un paciente con convulsiones, cuándo uno lo derivaría al neurólogo para tener una evaluación? Muy buena la pregunta. Yo creo que el manejo de la emergencia en la práctica clínica diaria, yo me atrevería a decir que los pediatras la manejan tan bien o mejor que nosotros. Porque son precisamente ellos, ustedes, los que reciben estos niños, ¿no? La presencia del neurólogo no siempre está, no siempre somos los neurólogos los primeros en recibir estos pacientes. Por eso uno conoce muy bien en todos sus pacientes, no solo internados sino en ambulatorio, cuál es el rol del pediatra en el manejo de estos pacientes, el pediatra en la guardia, el pediatra de cabecera. Es decir, que muchas veces no intervenimos nosotros porque
los pediatras están informados y preparados para manejar los protocolos, los conocen muy bien, tienen su manera de trabajar. Es decir, los protocolos son siempre muy orientadores para el manejo de las convulsiones en la emergencia, pero muchas veces cada centro, cada unidad tienen mayor interés o mayor práctica o mayor confianza con un determinado fármaco más que con otro. O sea que los protocolos ayudan, pero no siempre se respetan a rajatabla, y eso perfectamente se puede entender porque la experiencia de los profesionales cuenta mucho y la confianza con determinado fármaco. Así que yo creo que la cuestión sí es importante en cuanto a cuándo y cómo derivar, es cuando el estado de mal pasa a ser también refractario. Es decir, hay estados de mal refractarios y estados de mal súper refractarios. Entonces, de acuerdo a la complejidad del centro donde trabaja el pediatra, obviamente, y de acuerdo a estas definiciones, que también hay que conocerlas, y de acuerdo a la complejidad del paciente, porque hay pacientes que tienen estado de mal en el ámbito de patologías de bases complejas también, entonces ahí generalmente la derivación es conveniente, porque también muchas veces el pediatra puede recibir el debut de su epilepsia a través de un estado de mal, o ser el estado de mal de una enfermedad de base que no necesariamente es una epilepsia, porque no todo estado de mal es una epilepsia. Entonces ahí es importantísimo determinar la causa, la etiología, porque también el manejo de ese paciente en términos diagnósticos y en términos terapéuticos depende de cuál es el origen de ese estado de mal convulsivo. Y de acuerdo a todos estos aspectos es cuando el pediatra debe definir o decidir la derivación a un centro de mayor complejidad. Pero yo le diría que en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de las formas de epilepsias que por prevalencia, por frecuencia de presentación vemos, esas en general el pediatra las puede resolver fácilmente en su práctica diaria, en los servicios de emergencia o en las internaciones, y un grupo más complejo, por el tipo de estado de mal, por la etiología, derivarlo para hacer tratamientos más complejos, digamos, que escapan muchas veces al protocolo clásico del manejo de las emergencias en relación a las convulsiones. Bueno, clarísimo, muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Este es el momento. Bueno, si les queda después alguna pregunta se puede realizar por el foro. Les agradecemos la participación y los esperamos en la próxima clase. Gracias.